Hola amigos de G el Entretenimiento, a continuación escucharán el capítulo número 18 de este audiolibro. Tema: una esposa maravillosa. Alrededor de las 3 de la tarde, la persona que había dormido profundamente finalmente abrió los ojos. Parpadeó un par de veces para adaptarse a la luz de la habitación. Normalmente, su oficina era luminosa debido a las grandes ventanas de vidrio que se extendían desde el suelo al techo, ofreciendo una vista de la ciudad llena de edificios. Pero ahora, las cortinas estaban cerradas, lo que hacía que pareciera que el sol comenzaba a ponerse. ¿Qué hora es? Todavía acostada, su delgada mano se extendió para agarrar su teléfono de la mesa. Un rápido vistazo le dijo que aún no era el final de la jornada laboral, tal como lo había adivinado. Dejó el teléfono y se tocó la frente antes de sentarse, mirando a su alrededor con un ligero mareo. Afortunadamente, su dolor de cabeza había desaparecido. Sintiendo el calor del abrigo envolviéndola, Rin lo recogió para verlo más de cerca. Es el abrigo de Kem. ¿Ha venido aquí? ¿En qué momento? Levantó el abrigo e inhaló su aroma familiar, una suave sonrisa apareció en sus labios. Incluso si no sabía que pertenecía a Kem, podía reconocerlo por su olor. Una vez que reunió sus pensamientos, dobló cuidadosamente el abrigo y lo colocó a un lado. Luego, se acercó para abrir las cortinas. A medida que la luz del sol llenaba la habitación, sus ojos se posaron en una bolsa de papel que estaba sobre su escritorio. Al lado había una pequeña nota. No necesitó comprobar el nombre, solo con observar la letra fue suficiente para saber que era de su esposa. Asegúrate de comer algo cuando te despiertes, ¿de acuerdo? A estas alturas, el café puede estar frío, pero prometo que los bocadillos siguen siendo deliciosos. Te amo con todo mi corazón. D. Kem. Pequeña mocosa, ¿me tienes agotada y luego tratas de compensarlo? Rin volvió a colocar la nota en su lugar, luego tomó la bolsa de bocadillos y comenzó a desenvolverla con una pequeña sonrisa de satisfacción. Justo cuando se estaba muriendo de hambre, había comida de su esposa esperándola. Cada golosina tenía sabor a chocolate, su favorito en absoluto. Y ni siquiera tuvo que preguntarse cómo Kem lo sabía. Todavía estaba disfrutando de su merienda cuando una sensación extraña la golpeó, haciéndola congelarse. Instintivamente se puso una mano en el estómago. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Rin corrió rápidamente al baño. Ni siquiera necesitaba adivinar, conocía muy bien esta sensación de la cual todas las mujeres estamos familiarizadas cada mes. Excepto por ella, porque cada vez que sucedía, nunca sabía exactamente cuándo iba a ocurrir. Y esta noche, quizás sería un gran problema para Kenjira. 2 horas más tarde, la jornada laboral llegó a su fin. Esa tarde, aparte de tomar una siesta, Rin solo había revisado algunos documentos. Fue entonces cuando de repente recordó que no había conducido al trabajo hoy, por miedo a tener un accidente. Ahora, necesitaba reservar un vehículo a casa. Rápidamente agarró su teléfono y abrió la aplicación. Entra. Gritó cuando escuchó que llamaban a la puerta, sin molestarse en levantar la vista. Pero cuando vio que la persona que entraba era Kem, su mano hizo una pausa antes de confirmar la solicitud de transporte. ¿Te sientes mejor ahora? La alborotadora entró y tocó suavemente la frente de Rin con el dorso de su mano, hasta la mejilla y el cuello. La inesperada preocupación dejó a Rin momentáneamente nerviosa, haciendo que su respuesta resultara más incómoda de lo que pretendía. Sí, me siento mejor ahora. Entonces vámonos a casa juntas. Papá dijo que no trajiste tu auto hoy, así que es mejor que te lleve, déjame llevarte a casa. La mujer más joven pasó junto a la elegante figura de su esposa, recogiendo su propio abrigo y metiendo las pertenencias de Rin en una bolsa. Estaba preocupada, así que había llamado a su suegro antes para preguntarle cómo había estado Rin esa mañana. Fue entonces cuando se enteró de que Rin parecía agotada y había estado comiendo menos. Con eso en mente, Kem ya había decidido que tomaría cuidado extra con su hermosa esposa. ¿Incluso esta pequeña bolsa? De ninguna manera iba a dejar que ella misma la llevara. Dijo Rin, mirando en dirección a Kenjira. Me siento mareada. Tal vez sea porque alguien por aquí se pasó de la raya y trabajó demasiado en su tarea anoche. No escucha ni una palabra de lo que digo, y es tan desvergonzada también. Al escuchar eso, Kem se volteó hacia ella con una sonrisa tímida,
mostrando los dientes. ¿Cómo se suponía que iba a saber que su tarea terminaría enfermando a la maestra? En cambio, ella misma se sentía perfectamente bien. Antes de que pudieran salir, el teléfono de Rin sonó con un mensaje. Hizo una pausa, miró la pantalla y dejó escapar una pequeña sonrisa. Preguntó Kenjira. ¿Pasa algo? ¿Puedes ir a dejarme en un lugar primero? Por supuesto. Kenjira aceptó al instante, llevando felizmente las cosas de Rin y liderando el camino. Cualquier oportunidad de pasar tiempo con su esposa fuera del trabajo era una gran oportunidad para ella y no podía arriesgarse a perderla. Pero esa emoción desapareció en un instante. El lugar al que Rin quería ir primero era una heladería en el centro comercial. ¿Y la persona con la que se estaba reuniendo allí? Era nada más y nada menos que su ex, Rapai. Entonces, en lugar de disfrutar de un dulce momento con su esposa, Kenjira se encontró deambulando sin rumbo por la zona, como una niña que espera a que su madre termine de charlar con un amigo. Su mente solo estaba llena de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué Rin seguía reuniéndose con su ex, la que tanto la había lastimado? ¿Por qué Rapai seguía viendo a Rin? Ya que Rin ya estaba casada. Entonces, ¿por qué seguían mirándose así? Como si todavía quedara algo. Algo sin resolver. Al poco tiempo, la conversación entre Rin y su ex terminó. Recordando que tenía a alguien esperando, Rin salió de la tienda y se dirigió directamente a Kenjira. Pero en el momento en que Rin le presionó el brazo, se encontró con una expresión malhumorada de Ken frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Abandonaste a tu esposa. Kenjira resopló dramáticamente. Me dejaste atrás para ir a ver a alguien que todavía amas. Esta joven también tiene sentimientos, ¿sabes? Su voz estaba llena de una angustia exagerada. Se agarró el pecho como si estuviera profundamente herida. No ames a alguien que no te ama. Ahora que tienes a este cachorro leal, ámame en su lugar. Bajando la cabeza, Kenjira apoyó su frente contra el pecho de Rin, con la esperanza de ganarse un poco de simpatía. Aunque Rin no dijera que la amaba. Ya fuera por terquedad, orgullo o porque realmente no la quería, estaban casadas. Y más que eso, Rin había aceptado las condiciones que Kenjira había establecido. Dijo Rin, acariciando el rostro de la joven. Escúchame, Ken. Kenjira se preparó, sabiendo que lo que viniera después podría no ser algo que quisiera escuchar, pero estaba dispuesta a aceptarlo. Ya deja de insistir, vete a casa. Y de ahora en adelante no me vuelvas a hablar en ese tono de voz que no me gusta. Entendido. Con eso, Rin giró para darse la vuelta y se alejó, dejando a Kenjira allí de pie desanimada, metafóricamente por supuesto. Su plan de hacer que su esposa se sintiera culpable había fracasado por completo. En lugar de obtener simpatía, había sido recibida con pura desaprobación. Esto no es justo. Eran solo las 9:30 de la noche, era todavía temprano en comparación con sus noches habituales. Como Rin no la había torturado ese día dejándole un montón de trabajo urgente sobre el escritorio, Ken se había dado el lujo de relajarse en su cama, revisando su teléfono en paz. Es decir, hasta que entró su esposa, vestida con su elegante ropa de dormir. Las luces se apagaron y, pronto, Rin se deslizó bajo la misma manta. Kenjira sonrió pensando que era el momento perfecto. ¿Quieres hacer algo de tarea esta noche? Bromeó, dando un beso juguetón en el hombro de Rin. Su voz estaba llena de coqueteo, solo para obtener una respuesta. No. Kenjira parpadeó. ¿Por qué no? Mi periodo. Rin se giró para mirarla, con una expresión clara, no importaba lo seductora que Kenjira intentara ser esa noche. No iba a pasar nada. ¿Ya tomaste tu medicina? Preguntó Kenjira, observando cómo Rin negaba levemente con la cabeza. Sin decir una palabra más, Ken se levantó de la cama y bajó las escaleras. Regresó unos minutos más tarde con un vaso de agua, un poco de medicina y una bolsa de agua caliente, por si su esposa tenía calambres. Aquí tienes. Luego de entregarle las pastillas, Rin parpadeó, sorprendida. ¿Para mí? Por supuesto, sabía que la medicina era para ella, pero no esperaba que Kenjira bajara las escaleras solo para ir a buscarlas. Sí.
Si aún no has tomado ninguna, deberías hacerlo. Te ayudará con los calambres. Y usa esto para mantenerte caliente. Sin ninguna razón para negarse, Rin tomó la medicina y la tragó antes de volver a sentarse. Colocó la bolsa de agua caliente contra su estómago, suspirando suavemente. Un momento después, Kenjira se deslizó bajo las sábanas y se acercó a Rin, apoyando la cabeza contra su pecho. Murmuró Kenjira. Cuidaré de ti, ¿de acuerdo? Es solo mi periodo, no una enfermedad que ponga en peligro mi vida. Rin se burló ligeramente. A pesar de que apreciaba la atención, todavía no se atrevía a decir algo dulce a cambio. Por lo que declaró Kenjira dramáticamente. No lo entiendes. Si mi esposa está sufriendo, entonces yo también lo siento. Ahora duerme, te ayudará con los calambres. Rin se ajustó ligeramente, poniéndose cómoda. Gracias. Acostada en el abrazo de Kenjira, se sentía extrañamente pequeña. Cuando estaba con su ex-papay, siempre había sido ella la que se encargaba de todo, hasta el más mínimo detalle. Nunca le había importado, era simplemente su forma de ser. Podía cuidar de sí misma. Pero con Kem las cosas fueron diferentes. Tener a alguien que se preocupe por ella, le preste atención a las pequeñas cosas y se preocupe genuinamente por su bienestar. Era algo que nunca había pensado que necesitaba. Y, sin embargo, ahora que lo tenía, su corazón no podía evitar anhelar más. Preguntó en voz baja, sintiendo que este era uno de esos raros momentos en los que podían hablar sin distracciones. Kem, ¿sigues despierta? Sí. Estoy esperando a que te duermas primero. Rin dudó por un momento antes de volver a hablar. Necesitamos negociar algo sobre tu horario de tareas. Kenjira sonrió. ¿Por qué? ¿No estoy haciendo un buen trabajo? No preguntó porque le faltaba confianza, porque ella sabía que hacía bien su tarea. Sino preguntó porque quería que Rin lo dijera sin rodeos. Por lo que admitió Rin. No, no es eso. Pero a veces solo necesito un descanso. Necesito dormir. A veces me agoto, deberías dejarme ir a la cama antes de las 11 de la noche. Y, otra cosa, cada vez que lo hacemos, nunca son menos de 5 rondas. Eso lleva mucho tiempo. Pero siempre te ves feliz. Parece que lo disfrutas. Y tú eres la que me suele decir que... Bueno, una vez que las cosas comienzan, detenerse es algo imposible. La clave es que no lo comiences en primer lugar. Al escuchar eso, Kenjira no pudo evitar sonreír divertida. Así que así fue, Por mucho que Rin se resistiera al principio, una vez que las cosas se ponían en marcha, ella era la que no quería parar. Preguntó Kenjira en broma. Entonces, ¿cuándo exactamente se me permite comenzar? Porque sinceramente, mi querida esposa, quiero hacerlo todos los días, antes de dormir y después de despertar. Al escuchar esto, Rin puso los ojos en blanco. ¿Estás tratando de matarme? ¿Qué tal esto? Lo haremos 3 veces a la semana, cada 2 días. Esa es mi última oferta, ¿de acuerdo? Kenjira se quedó en silencio durante unos segundos, considerando el trato. Luego preguntó. ¿Tiene que ser solo en el dormitorio? Eso hizo que Rin apretara los labios, recordando ese día, en que Kenjira había aparecido en su oficina y las cosas habían, bueno ya saben, escalado más allá de lo debido. A pesar de que Rin pudo haberla detenido, no lo hizo. Y ahora, Kem, obviamente estaba buscando su permiso para hacerlo en otro lugar. Su mente y amplia imaginación corrió a través de las posibilidades, ¿en el auto? ¿En el baño? ¿O acaso en el vestidor? Con profunda respiración, Rin impuso la ley. Depende del caso. Pero nada de ideas raras. Si te digo que no, te detienes, sin protestar, nada de lloriqueos ni de ser testaruda. ¿Entendiste? Está bien, escucharé, Rin, escucharé lo que digas. ¿Pero qué pasa si quiero almorzar contigo todos los días? ¿Me lo permitirás? Kenjira bostezó somnolienta después de charlar con su esposa. Hablar con alguien antes de acostarse siempre la hacía sentir somnolienta y la ayudaba a dormir más cómodamente. Si Rin lo hubiera sabido, en vez de tener fallidos intentos por hacerla dormir temprano, quizás lo hubiese logrado con una simple y sincera plática. Si quieres hacerlo,
adelante, pero no voy a preparar el almuerzo para ti. A veces, eran conversaciones profundas sobre experiencias pasadas o sueños para el futuro. En el pasado, era Rin quien dormía en el lado opuesto de la cama, pero ahora, era Rin la que yacía en los brazos de Kenjira. La sensación era completamente diferente. Kem colocó un suave beso en el cabello de su amada, su cálida mano le frotó suavemente el hombro para calmarla hasta que se durmiera. Las largas pestañas de Rin se cerraron, mientras se acurrucaba en el abrazo de su esposa. Pero su mente seguía atascada en Prapai. Había llegado a confesar que sabía que Kiri era la razón por la que Rin y Prapai habían roto, solo para que él pudiera enamorarla fácilmente. A Rin ya no le importaba eso, pero seguía preocupada por Prapai. A pesar de que Prapai todavía estaba con él, su cuerpo estaba cubierto de moretones por haber sido lastimada. Rin sabía que no debía interferir más. Debía alejarse del dolor que esa situación le había causado. Pero al mismo tiempo, habiendo amado una vez a Prapai y siendo ella misma una mujer, era imposible hacerse de la vista gorda. A la mañana siguiente, después de la evaluación de desempeño, Kenjira fue asignada para asumir un puesto que estaba vacante, lo que hizo que su participación en las reuniones transcurriera sin problemas últimamente. No solo disfrutaba de su trabajo, sino que tanto sus colegas superiores como los jefes de departamento también estaban impresionados con la rapidez y agilidad con la que aprendía. Voy a tomar un poco de té verde. ¿Les apetece un poco, Belun y Jay? No, estoy bien. No tomo refrescos. Jay, tu periodo acaba de comenzar. Si tomas bebidas frías, te dolerá aún más el estómago. Detente, dijo Jay, restándole importancia. Al ver a los dos antiguos mentores preocuparse el uno por el otro de esa manera, Kenjira no pudo evitar sonreír para sí misma. Recientemente se había dado cuenta de que estos dos parecían preocuparse el uno por el otro más profundamente, pero no estaba del todo segura de si estaba analizando bien la situación. La esquina de la oficina tenía una pequeña área para bebidas y café donde los empleados podían servirse. Últimamente, Kem había desarrollado un gusto por el té verde japonés, porque no era una gran bebedora de café. Kem caminó por la oficina, pasando por cada escritorio de camino a la estación de bebidas. Comenzó a preparar 2 tazas de té verde caliente, pero no había llegado muy lejos cuando pasó por el escritorio de su líder de equipo, Ji, quien comentó bruscamente con una mueca de desprecio. ¿Sabes que el puesto que estás ocupando ahora pertenecía a mi novio? Debe ser agradable robar el lugar de otra persona. Ji dijo esto en un tono irritado. Últimamente, Kenjira había sido tan elogiada que Ji, la líder del equipo, sintió que estaba siendo eclipsada. Kenjira se detuvo un momento, luego giró la cabeza y respondió, a pesar de que ya habían tenido desacuerdos antes. ¿Estás hablando de la persona que fue despedida antes de que yo llegara? Cuando Kenjira preguntó eso, Ji se cruzó de brazos y le dio una mirada aguda. Me dijo que la empresa lo despidió sin ninguna razón, pero él no demandó porque vio que todavía estoy aquí. No sé por qué, pero tal vez es porque esta empresa tiene mucha gente con conexiones. La acusada indirectamente esbozó una sonrisa confusa, estaba claro cuánto Ji le guardaba rencor a Kenjira. A pesar de que el problema no la involucraba directamente, Ji seguía haciendo acusaciones. Kenjira había explicado varias veces que lo que había dicho no era cierto, Ji simplemente se negaba a entender y siguió acusándola. No inventes rumores solo para perder el tiempo. Yo no tengo nada que ver con esto. Si realmente quieres saberlo, ¿por qué no le preguntas a talento humano por qué despidieron a tu novio? Creo que tu novio te está mintiendo y le estás guardando rencor a la persona equivocada. Kenjira se encontraba sacudiendo la cabeza con frustración. Antes de que pudiera alejarse, una frase importante la detuvo. Te vi con la jefa en el estacionamiento ese día. Muy bien. Debes ser buena halagando a los superiores, ¿no? La última vez fue Maturos. Ahora, ¿estás trabajando para llegar a la jefa? No es de extrañar que hayas conseguido ocupar el lugar de otra persona en la empresa, cuando ni siquiera estaban contratando personal. Esta vez, la mujer alzó la voz, y a estas alturas, todos estaban acostumbrados, ya que este tipo de charlas eran frecuentes. Últimamente, Ji ni siquiera trataba de ocultar cuánto le desagradaba a Kenjira. Al escuchar esto, respondió Kenjira con firmeza. No necesito hacer eso. Nadie quiere admitir cosas como esta, se burló Ji. Kenjira respondió con calma. Si piensas en mí de esta manera,
¿Por qué también no consideras que tu novio pudo ser despedido por tratar de acercarse a alguien que no debió hacerlo? Después de soltar esa bomba, se volvió a su escritorio. Realmente tienes una boca grande, ¿no? Eres solo una pequeña mocosa que todavía huele a talco para bebé. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Kenjira sintió que su pie se enganchaba en algo, que la hizo tropezar y caer al suelo. Las 2 tazas de té que sostenía en su mano se rompieron por el impacto. Vaya, ¿qué pasó? Belún saltó de su asiento, tapándose la boca mientras presenciaba la escena. Al ver a Kenjira arrodillada en el suelo, algunos compañeros de trabajo se apresuraron a ayudarla. ¿Qué pasó? ¿Ji te hizo eso? ¿Qué está pasando? Yo no hice nada. Se tropezó y cayó sola. La persona que claramente no tenía la intención de que la otra se cayera parecía avergonzada y no pudo defenderse cuando sus compañeros de trabajo comenzaron a regañarla. Pero claramente te vimos levantar el pie, la hiciste tropezar a propósito. Te lo dije, no lo hice. ¿Por qué me acusas así? No, ya ha sucedido antes. Alguien del grupo habló. El área comenzó a agitarse con pequeñas protestas, ya que muchas personas comenzaron a expresar sus quejas contra Ji, su líder de equipo. Incluso Hounds, que siempre había sido la compañera de Ji, no habló en su defensa porque todos los demás estaban protestando. Ji, que se negó a asumir la responsabilidad, seguía argumentando que ella no lo había hecho y que nadie lo vio porque su escritorio estaba en la parte trasera. Pero esta vez, muchos de los compañeros de trabajo habían estado observando la situación desde que las 2 comenzaron a hablar, y nadie esperaba que un líder de equipo llegara tan lejos. Al ver a Kem desplomarse en el suelo en estado de shock, rodeada de vidrios rotos y té derramado, Belún no pudo evitar sentirse abrumado por el desorden. Belún se apresuró a inspeccionar y notó que, además del té derramado, también había sangre fresca de un corte profundo en la palma de la mano de Kenjira. Él estuvo a punto de entrar en pánico. Apresúrate, Jay, encuentra algo para detener la hemorragia. Kenjira se sintió mareada por un momento, sin siquiera darse cuenta de que el dolor en su mano provenía de un corte grande y profundo causado por caer sobre el vidrio roto. El entumecimiento que se extendía por su mano la enfureció, tanto que ni siquiera se atrevía a dirigirse a la persona que la hizo caer. Solo un segundo necesito para abofetear a esta vieja bruja. Kem se levantó y se dirigió directamente hacia la persona que le había causado la lesión. Su mano derecha estaba lastimada, pero su mano izquierda estaba bien, así que la levantó y golpeó a la mujer mayor en la cara con fuerza, dejando en claro que no dejaría que esto pasara más. La sala se quedó en silencio mientras todos instintivamente se tapaban la boca. El único sonido fue la bofetada que resonó en la habitación, y la mujer que acababa de ser golpeada se dio la vuelta en estado de shock, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pequeña mocosa. ¿Te atreves a abofetearme? Cuando ambos bandos parecían listos para enfrentarse, los empleados se dividieron en 2 grupos. Un lado contuvo al líder del equipo, mientras que el otro retuvo a Kenjira. Algunos otros empleados de otros equipos se apresuraron a ver qué estaba pasando. No me vuelvas a tocar nunca más, o te golpearé tan fuerte que tu relleno se agrietará y la silicona de tu nariz se saldrá. Vieja bruja loca, ¿te ha mordido un perro o algo así? Kenjira perdió el sentido de la calma y señaló con el dedo a la otra mujer. La última vez, había sido amable y no le había dado importancia, a pesar de que se daba cuenta de que había algo sospechoso. Esta vez, la mujer todavía la acusaba y ahora le había causado dolor. ¿Por qué no podemos llevarnos todos bien? Si esto continúa, obtendrás tu merecido. Y recuerda, si alguna vez me vuelves a lastimar, te garantizo que esta empresa no tendrá una empleada como tú. Indicó Kenjira, con la voz temblorosa de ira. No le gustaba recurrir a la violencia, pero cuando se trataba de sufrir daños físicos de esta manera, no podía quedarse atrás y dejarlo pasar. Kem, vayamos al hospital. Esa es una herida profunda. No empeores esto en este momento. Dijo Jay, apartando a la joven de la confrontación con una cara que parecía que iba a llorar. El altercado verbal entre Kenjira y la líder del equipo había escalado hasta ese punto tan repentinamente. Mientras tanto, Belún trató de presionar un paño contra la herida de Kenjira, pero estaba claro que un simple intento de primeros auxilios no sería suficiente. Hay tanta sangre, ¿por qué no se detiene? Dios, ¿estoy haciendo esto bien? Dijo Belún, con la voz llena de preocupación. Kenjira volvió a la realidad.
Dejó de prestar atención a su oponente y en su lugar miró su propia mano. La sangre continuaba goteando del profundo corte, manchando el suelo. Y cuando vio cómo se veía, Kempe acababa de recuperar la fuerza para nuevamente dar otra bofetada, se sintió mareada, como si la visión que tenía se volviera borrosa. Belún, mi mano. Kenjira tartamudeó, tragando saliva mientras sentía que sus fuerzas disminuían. Su compañero trató de sostenerla, ella podía sentir que su cuerpo se comenzaba a desvanecer. «Kem, despierta, por favor». La exclamación de sorpresa de Belún fue lo último que Kenjira escuchó con claridad, antes de que todo a su alrededor se volviera borroso. Su conciencia comenzó a desvanecerse y no tenía idea de lo que sucedería a continuación. Amigos, de GL Entretenimiento, hemos concluido con el capítulo número 18 de este audiolibro Amor Negado, hecho con mucho cariño para ustedes. Espero que disfruten cada capítulo de esta hermosa novela tailandesa escrita por Peony. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.